Tiempo muerto. Uchartea. Un espacio de Visaski para el análisis y la reflexión. Balón al aire y empezamos. Buenos días, Javi. Buenos días, bueno, buenas tardes, o depende de quién escuche esto, pues las buenas que sean. Igual la noche. La noche es un buen momento para ver y escuchar podcast, ¿no? Puede ser. Sí. Yo más que escucharlos, digo que verlos, los escucho sobre todo cuando conduzco. Es que hay mucha gente también, ¿no? Que va en el coche con en vez de poner la radio, pues... O música, eso es. escuchas Sí. un podcast. La verdad es que está guay, ¿eh? Yo sí que es verdad. A mí me pasa una cosa. Yo intento escucharlos en el coche, luego me vengo a casa igual algún día y a la noche antes de ir a dormir me lo pongo y empiezo a escuchar podcast, pero tengo que reconocerte que no me entero de nada porque lo siguiente que sé es que me despierto con un ruido. ¿Qué es esto? O sea, me quedo dormido muchas veces. Soy un desastre. Así que mejor en el coche. Bueno, hemos empezado así, hablando un poco de todo, así de los podcasts y de cómo escuchamos, pero no he dicho quién eres, aunque yo tengo la sensación que mucha gente ya sabrá quién eres. Pues estamos con Javier Oleaga, preparador físico de un equipo de estos que igual nadie ha escuchado y que tiene poca relevancia aquí en España, que es el Lointe Guernica, ¿no? Bueno, el club profesional, ¿vale? Europeo, top élite en España, como decíamos, igual el equipo femenino de referencia, ¿no? En Euskadi, por lo menos el que tenemos aquí en nuestro corazoncito, ¿no? El equipo. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, aquí estamos a pasar un buen rato contigo y bueno, a ver por dónde va todo esto. Sí, a ver dónde nos lleva, ¿no? Que esto suele ser así, ¿eh? Empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de otra muy diferente. Pues es ni más ni menos preparador físico del Lointe Guernica, equipo de la Liga Femenina, Endesa, que compite en Europa y, bueno, nos va a contar ahora un poco más dónde estás ubicado ahora mismo, que esto podríamos incluso hacer hasta un pequeño prueba concurso, para que la gente vaya diciendo a lo largo de que va escuchando, es fácil de adivinar, pero es muy fácil. Pero un sitio, por cierto, que la gente que no haya visitado ese campo, que yo creo que serán pocos, que por favor acudan aunque solo a verlo. Y si ya puedes botar un balón ahí, ya locura. Cuéntanos, Pues mira, ¿quién eres aparte que ya te he contado que preparador físico y qué más cosas? a día de hoy yo soy el preparador físico del Lointe Guernica Vizcaya y pues bueno, mi trayectoria profesional lo que ha sido así es breve, pero bueno, en clubes bastante reconocidos a nivel de Vizcaya y luego pues a nivel nacional, como puede ser el Movistar Estudiantes, que estuve en la cantera Movistar Estudiantes 2 añitos. Y antes de eso estuve en Sornocha, en el Le Plata de Sornocha, durante 2 temporadas, la 19-20 y la 20-21, que la 20-21, por desgracia, fue aquella que nadie nos vino a ver allí a la REA, pues por todas las restricciones que había. Que sí, ese año fue duro, para muchos equipos, Bueno, para muchos equipos fue duro, pero para nosotros nos vino bien. Al final, bueno, pues nosotros podíamos continuar con nuestra actividad principal, que era el poder entrenar y el poder jugar y el poder competir y el poder movernos por España, ¿no? Sí. Pues al final, para nosotros, pues bueno, tampoco hubo no nos trastocó tanto. Lo que sí nos trastocaba era el tema de los test semanales de COVID que nos hacían allí en la REA. ¿Tú has notado mucha diferencia en los entrenamientos y partidos en aquella época? Cojo esa época porque era una época en la que no teníamos público, en la que los entrenamientos están totalmente vacíos, esas restricciones. Porque yo he hablado con gente y me ha dicho que tenía muchas cosas buenas, sobre todo en formación. En los partidos no había público, no había padres y madres, familiares, etc. Y sí que hay mucha gente que me ha dicho que fue bueno, que fue muy bueno en ese aspecto de decir, pues ya sabemos cómo somos los padres, ¿no? Nosotros ese factor cancha, te diría que lo perdimos, pero es que no fue así, porque en casa al final nos hicimos fuertes desde aquella temporada. Y cuando íbamos a otras pistas que igual eran complicadas, ese factor cancha sí se había llegado a perder, por la presión del público o lo que fuese. Uh-huh. Sí es verdad que en Madrid muchos de ellos decían que al final Madrid tuvo menos restricciones de lo habitual. Los jugadores jugaban con mascarilla en cantera.
Pero ellos continuaron esa temporada jugando en cantera, entonces ellos lo tenían como de manera habitual, seguían jugando, como quien dice, ¿no? Y entrenando. Entonces, yo no llegué a vivir en cantera lo que me estás comentando. No sé si me explico. Sí. No podía responderte. Ya. No podía es que sí que es verdad que mucha gente me decía que había muchas diferencias, sobre todo en los partidos, ¿no? Que los chavales y chavalas, los de formación, pues no, algunos, no todos, que no todos los padres y madres son monstruos, sino que no sentían la presión de la grada, de las familiares, de hay que venga, corre, no sé qué, entonces eran como más ellos y disfrutaban un poco más y se les veía como más tranquilos, ¿no? Esto yo creo que... Me imagino por dónde vas, Sí, no, que hay padres y madres que somos terribles, así como colectivo, que luego la gente en general es maravillosa, o sea, que quede eso claro. Bueno, has dicho que... En definitiva, esa es mi trayectoria profesional. También he estado con selecciones de Vizcaya a nivel cadete, con la cadete masculina, y en definitiva eso ha sido mi trayectoria personal, profesional a nivel de baloncesto. A ese respecto, ¿estudiantes estuviste el masculino? Masculino. Vale. Y aquí, claro, era masculino. Y ahora lo Intec Guernica femenino. La pregunta es un poco obligatoria, siendo preparador físico, ¿no? ¿Hay grandes diferencias? Masculino y femenino. Yo te diría que más que grandes diferencias hay muchas similitudes. ¿Vale? Al final lo que estamos trabajando es con personas y ambas personas trabajan a un máximo de nivel o de exigencia competitiva. Entonces, partiendo de esa base, hay similitudes y también hay diferencias a nivel fisiológico. Las mujeres tienen el ciclo menstrual que puede influir a lo largo de planificar la carga, el descanso o incluso de contenidos de fuerza, ¿vale? Luego a nivel emocional, pues bueno, también puede cambiar, ¿no? Es decir, al final esos cambios hormonales a nivel emocional también, pues bueno, puede cambiar en ciertos momentos de la temporada, pero no un chico, un hombre en este caso, también cambia a nivel emocional, ya sea pues por problemas con su pareja, con familiares o con cosas que vayan sucediendo a lo largo de la temporada. Entonces, ahí también encuentro otra similitud. Y ya como gran diferencia para mí es el tema de la comunicación. Bueno, pues yo me encuentro con jugadoras que te tienden a preguntar el porqué de las cosas. Entonces, bueno, en este caso a mí me ha hecho ser mejor porque he tenido que explicar de manera concisa y breve para que a la jugadora le llegue ese mensaje. Porque si no le llega, ella se queda de la misma manera. Sí, que bajo tu experiencia ha habido más curiosidad, ¿no? Por las jugadoras más que por jugadores, ¿no? Más curiosidad. Un jugador en este caso, que los hay también, que te preguntan el por qué. Es decir, que esa curiosidad la tienen, pero no tanto. Entonces, un jugador tú le pones el ejercicio y lo hace. La jugadora pues igual te lo hace y luego te pregunta el por qué hemos hecho este tipo de entrenamiento. A mí me parece algo buenísimo el que la jugadora quiera ser partícipe del porqué de las cosas y además de querer aprender de la preparación física. Yo creo que es una tarea pendiente, ¿no? Que podemos ponerlo un poco en las tareas de los jugadores y jugadoras y también de las personas que estamos formando, ¿no? Y que igual faltan más explicaciones a veces, ¿no? Sí. Hay jugadores y jugadoras que, como dices tú, hay que hacer esto, pues voy y lo hago. Y ya está. Pero ¿por qué hacemos esto, no? ¿Y cuál es el sentido? Sobre todo a nivel de técnico, ¿no? Sobre todo los entrenadores y entrenadoras, ¿no? De la táctica. En cantera, los jugadores, los chicos, cuando yo estaba en estudiantes, por ponerte un ejemplo, les ponía un ejercicio a hacer, yo qué sé, press de banca con 30, 40 kilos, que lo hacían tranquilamente porque ya estaban formados para ello, y luego al de 3 semanas les cambiabas el kilaje y no te preguntaban el por qué. Es decir, les daba igual, como confiaban en ti, pues les daba igual. Había alguno que sí te preguntaba, oye, Javi, ¿por qué esta semana hemos hecho 50 kilos o 60 kilos? ¿Le hemos añadido 20 kilos y luego le volvemos a quitar? Pues bueno, al final los objetivos eran diferentes. Tú le explicabas el objetivo de uno y del otro. Esto tiene sentido también, pues eso lo que te decía, ¿no? A nivel técnico, a nivel táctico, que muchas veces haces un ejercicio, haces otro, tal. Hay gente que no, pues hacemos esto, ¿no? Y creo que es una labor, sobre todo en formación, que tenemos pendiente los entrenadores,
mira, esto es para esto es por esto. Porque a mí me da la sensación que a veces hay un poco de desconexión entre el trabajo del entrenamiento, ¿Sí? ¿vale? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué el motivo, no? Y unirlo a una realidad que luego tiene que ver en la competición, ¿no? A ver, esto no hacemos a veces hacen ejercicios para calentar sin más pretensión, ¿no? Vamos a calentar, activarnos, no sé qué, y ya está. Pero sí que es verdad que hay ejercicios como, ¿no? Específicos y muy puntuales para hacer una cosa muy concreta y que luego no transmitimos la información necesaria para decirle al jugador, pero es que es para estas situaciones, ¿no? Luego, que esto igual lo tenemos un poco pendiente. Luego también ocurría, pues igual que explicabas el objetivo al principio de la sesión, explicando lo que era la sesión, y bueno, el jugador pues veía los ejercicios y te decía, pues bueno, pues muy bien. Y aún así ya habías explicado el objetivo, ¿no? Sí. Las jugadoras en este caso, yo sí me he dado cuenta que se quedan más con el mensaje al principio, luego trabajan igual y la dinámica en un gimnasio es la misma, pues bueno. Al final... O sea, que en general hay pocas diferencias, básicamente es que sí has notado que en las mujeres o las chicas sí tienen más curiosidad y quieren preguntar más cosas y quieren saber un poco más, ¿no? Sí. A nivel fisiológico sí hay alguna diferencia, pequeña, pero sí hay, pero hay muchas similitudes. Y para mí la similitud clave es que se exigen, que a alto nivel ambos, tanto jugadores como jugadoras, buscan competir y quieren ganar. Eso sí es la clave. Eso yo creo que para todos es lo mismo y a todos nos gusta ganar. Igual. Vale. Ya tenemos, bueno, es una pregunta que a mí me genera bastante curiosidad porque yo desde más allá de lo que puedo saber yo a nivel personal, yo la preparación física, yo soy entrenador de baloncesto y ya, porque a mí me parece un mundo... cuanto más sé o cuanto más pregunto o cuanto más os pregunto a los profesionales me doy cuenta que menos sé, o sea, es como, pues no tengo ni idea, o sea, no, yo creo que esto suele pasar, ¿no? Según vas preguntando e informándote te das cuenta que cada vez sabes menos. Entonces, eso suelen decir que es un buen indicador. Sí, yo creo, o sea, así lo creo yo, y ser consciente de que no tenemos ni idea, igual que de entrenador de baloncesto, que yo cada vez que pregunto con gente y me relaciono con gente del mundo del baloncesto, me te das cuenta que no tienes ni idea o que estás todavía empezando, y con la edad que tengo ya, y estoy empezando. O sea, que es buena señal. ¿Y cómo te dio a ti por esto del baloncesto, por ejemplo? Y más aún, no sé si fue primero el baloncesto y luego la preparación física, supongo que al revés, no lo sé. ¿Cómo fue, no? ¿Preparador físico o el deporte o otro deporte? ¿Cómo comenzó un poco esto? Yo de chiqui, cuando estaba en el colegio, empecé a jugar a fútbol sala. Mi aita ya era entrenador de baloncesto, era el entrenador de baloncesto del colegio donde yo estudiaba. Pero yo decidí irme por la rama de voy con mis amigos del colegio y jugamos a fútbol sala, que todos querían fútbol sala. Pues venga, pues vamos ahí. Y estuve 2-3 añitos y me gustó, pero a mí lo que en sí me gustaba, porque en verano solía estar con mi aita, era en una pista jugando a baloncesto. Entonces a mí es lo que me gustaba el baloncesto. Entonces ya ahí hice la transición al baloncesto y empecé jugando en minibásquet en Escolapios, porque en mi colegio no salió equipo de masculino. Entonces me pasé a Escolapios y en Escolapios aguanté un añito y ya me fui cerca de casa a jugar en Unamuno, en el club baloncesto Unamuno, ya desde preinfantil hasta que llegué a senior. Estuve allí toda la vida y una vez que fue, pues bueno, ese proceso de ir superando etapas, pues yo cada vez me gustaba más formaba parte de la idea en mi cabeza de hacer CAFID, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y una vez que ya entré en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ya me fui a por el alto rendimiento, a por la preparación física y una vez eso, pues bueno, aquí estoy. ¿Lo viste claro? Sí. Hay una cosa muy, muy habitual que es la transición entre el fútbol sala, futbito al baloncesto. Pasa mucho, ¿eh? Sí, pues yo he sido de esos. Yo creo que todos empezamos por ahí, ¿eh? Todos empezamos por ahí. Con un balón y en el patio y venga a darle y al final, pues, como para jugar al fútbol necesitas un balón o una bola de papel de aluminio o cualquier papel que haya en el suelo y 2 chaquetas, pues fácil. Para jugar al básquet necesitas más cosas. Tenemos el principal problema, ¿no? Entonces empezamos todos un poco. Fue de esa manera. Y una vez llegado ya a la carrera, acabada el grado universitario, el último año, justo ya estando en cuarto, a principio de cuarto, yo tenía haciendo las prácticas de la carrera, que me tocó ir a la Arenas.
llevaba 2 o 3 semanas y me llamaron de Sornocha y el último año de carrera lo hice estando de preparador físico en Sornocha. Joder, pues buen salto, Una Neportilla. Ah, sí. Suerte, tuve mucha suerte. ¿Cómo fue luego? ¿Cómo ha sido el camino ese desde llegar a Sornocha, ¿no? Último año. ¿Sí? Y luego, ¿cuál es la trayectoria de estudiantes, tal? ¿Cómo llegas hasta Guernica, hasta la situación actual? Pues mira, a Sornocha llego porque el segundo entrenador era José Núñez, el que ha sido seleccionador de cadete de Vizcaya en masculino. Sí. Él estaba de segundo entrenador y el club estuvo buscando a un preparador físico, que yo estaba haciendo alguna tarea en lo que era la Academia Global Experience de preparador físico mientras que estaba yo estudiando, y en los campuses sobre todo, y José dio mi nombre. Y bueno, pues con Ane Portilla, que ya tenía ella la carrera terminada, pues estuvimos los dos y estuve aprendiendo de Ane y, pues bueno, más que nada, pues aprendí de ella el primer año y ahí estuve. Y entre los dos llevamos, pero bueno, esto se cortó en marzo, es decir, que tampoco me dio tiempo a acabar la temporada entera. Y al año siguiente ya me quedé solo, porque Ane se fue a Ibaizaba. De ahí conozco a una persona dentro del Movistar Estudiantes que me dice, bueno, mándanos el currículum, que igual tienes suerte. Mándanos el currículum que estamos buscando para gente, para la cantera. Igual tienes suerte y podemos ahí buscarte algo, incluso igual hasta el alojamiento y tal. Y salió de esta manera. Salió de esta manera que en agosto me llamaron y me dijeron, oye, tienes una opción, tienes esta opción, te vienes. Y yo me fui yo ni lo dudé. Adelante, ¿eh? Yo a los estudiantes ni lo dudé. Ni lo dudé. Me apetecía también salir de casa, y vivir una experiencia fuera de casa. Y bueno, pues al final tuve la suerte de que me llamaron. Y ya una vez estando en Estudiantes, el primer año, Guernica me llama, el que estaba ejerciendo como director deportivo en aquel momento me llama y le digo que no. Le digo que no, que quería continuar un año más en Estudiantes. Y me dijo que sin problema, que lo entendía y que sin problema. Y una vez ya llegado el final de la segunda temporada en Estudiantes, me vuelven a llamar y ahí ya no me lo pienso y me vuelvo a casa. Cerquita. Al que me apetecía también cambiar y ver lo que es la liga femenina y pues bueno, que ya es otro nivel, ¿no? Pues bueno, están a nivel máximo a nivel nacional. El baloncesto femenino. A nivel nacional y el año pasado a nivel europeo también. Que sí, que eso tiene que ser una experiencia también bonita, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pues al final era bonito el volverse y sobre todo con un proyecto chulo y bonito. Muy bien. ¿Ha cambiado mucho en tu trayectoria la preparación de los equipos a la actualidad? La preparación física. ¿Ha cambiado mucho o más o menos? Más que cambiar, yo diría que he cambiado lo que yo he ido haciendo. Sí, que es parte de evolucionar, ¿no? De aprendizaje. Porque al principio los de Sornocha te podían decir, no hacíamos nada de fuerza. Con Javi, con las gomitas, también es verdad que al final teníamos un contexto muy cerrado en el cual, bueno, pues no nos permitían entrar al gimnasio con todos o, bueno, lo que fuese, ¿no? Al final, pues bueno, yo me tuve que adaptar al contexto que había en esa situación. Cuanto más aprendí de fuerza fue en Movistar Estudiantes. Y a raíz de ahí he ido, pues bueno, cambiando mi método a más fuerza que otro tipo de capacidades. Porque creo que la fuerza es la base de todo. Mira, esa era mi pregunta, ¿eh? Otra pregunta que te iba a hacer ahora, al hilo de lo que estás comentando. En el baloncesto, tanto masculino como femenino, ¿esas son igual las habilidades o las destrezas que hay que tener, ¿no? Una de las bases, como dices tú, la fuerza. Para mí la fuerza es la base de todo para, ya sea rendir, prevenir lesiones, jugar, lo que sea. A base también teniendo en cuenta pues otro tipo de capacidades como puede ser que es muy clave la movilidad para también prevenir lesiones, bueno, una buena resistencia para poder aguantar en pista y poder rendir y poder tomar unas buenas decisiones cuando estás en fatiga. Bueno, pues al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero para mí lo clave o la base es la fuerza. La fuerza. Muy interesante. Por seguir hablando un poco de ti, antes de entrar un poco más en materia, ¿no? De la preparación física. Hace poquito hemos visto que has participado en unas jornadas en la Universidad de Deusto
con mucha más gente. Joder, cuéntanos un poco esa experiencia porque creo que es bastante interesante, ¿no? Pues mira, formé parte, pues bueno, pues al final al haber sido alumno de Deusto, pues bueno, me llaman para que vaya a contar mi experiencia de mi trayectoria, en este caso, bueno, pues profesional, ¿no? Y además pude compartir espacio con dos personas, en este caso Josu Abarrategui, que estudió en el mismo año que yo, o fuimos de la misma promoción, y Leire González, que se dedica al baloncesto y que está en el baloncesto como preparadora física en el Bilbao Basket. Uh-huh. Y fue una jornada, pues para mí, bastante interesante y bonita y que no me costó nada hacerla en este caso, ¿no? Fue bonito. También, pues bueno, nombrar que esto es ya futuro, ¿vale? Y bueno, pues para algunos que se escuchen y tengan un poquito de motivación en cuanto a la preparación física, se va a hacer el congreso de la Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto en Bilbao. Oh, ¿y cuándo es eso? Del 20 al 21 de junio. Oh, qué interesante, pues sí, jolín. Y a mí, ¿julio? Digo, junio. 20 al 21 de junio. Que no estoy, madre mía, qué mala leche. Bueno, Entonces, pero bueno, lo pondremos por aquí en la descripción en la cajita de descripción del vídeo pondremos este tipo de cosas para que la gente se lo apunte y pueda acudir. En esta jornada de Deusto hay una cosa que he leído un poco, pues cuál era el guión y ¿no? la planificación. Y hay una cosa que no sé hasta qué punto participaste tú, yo creo que bastante. La gestión de equipos y vestuario en diferentes etapas y niveles deportivos. Gestión del vestuario. Ojo, es que a mí me parece, fíjate que dentro de la planificación de un entrenador, creo que es algo que no se tiene, bueno, no lo sé. Estoy hablando un poco generalizando, que se tiene poco en cuenta, que habrá gente que sí lo haga, pero que es el concepto este de crear equipo, ¿no? Y de gestionar egos y de, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo influye la preparación física y en este caso tu persona, ¿no? En este tipo de cosas. Yo, en este caso, el tema de la gestión del grupo y del equipo y tal, los preparadores físicos tenemos una pequeña parte en ello. A ver, habitualmente, pues muchas veces el entrenador principal es el que gestiona, bueno, pues gestiona todo un poquito, ¿no? Y él nos guía a los demás por dónde tenemos que ir. Que es como yo lo he vivido en otros clubes. Que al final el entrenador principal es el que guía a los demás por dónde quiere que vaya pues bueno, el camino o en este caso, como diríamos, pues queremos ir todos en la misma autopista y con una misma dirección, pues por dónde queremos ir, ¿no? En esa dirección. Sí, el preparador físico suele tener varios intervenciones a lo largo de la temporada, ya sea en el gimnasio, con una jugadora solas que vas hablando mientras que todas están haciendo, o una activación individual antes del entrenamiento en la que puedes aprovechar para poder hablar con ellas o con ellos, en este caso. Bueno, pues tenemos ahí nuestros pequeños huecos y momentos de la temporada donde podemos hablar y... Sí, porque al final yo, por otras personas con las que he hablado, que no son igual entrenadores principales, sino asistentes o preparadores físicos, o incluso fisioterapeutas, médicos, que me cuentan que muchas veces el momento ese de personal, ¿no? Del tú a tú, porque estás haciendo un trabajo específico con una persona, que hay mucha comunicación, mucho, ¿no? Es que este no me trata bien, o es que me pasa tal, o me siento tal, o me siento cual, ¿no? Yo también creo, o soy de la opinión que igual algún entrenador ahora me mata, pero el preparador físico y el fisio suelen ser el nexo de unión del cuerpo técnico con el cuerpo, con las jugadoras, con el grupo de jugadoras. Porque son las personas de confianza que ellas suelen coger dentro de un cuerpo técnico a las que nos cuentan, pues lo que sea. Sí, cosas más igual más personales o incluso del día a día, ¿no? Del trabajo día a día. Sí. Y siempre y cuando, pues bueno, tengas una confianza con esa jugadora para que... No, claro, tiene que haber un... Es decir, no te lo van a contar así de primeras, pero si tienen confianza contigo, pues igual algo te cuentan. Muy bien, pues vamos a entrar un poquito más en harina ahora que ya te conocemos un poquito más y que vemos que Top Elite desde forma temprana
Ya hemos visto que has pasado mucho tiempo como jugador en diferentes clubes, ¿no? Sobre todo... También digo que he tenido suerte, ¿eh? He tenido suerte porque me han ido dando las opciones para ello. Bueno, a ver, las opciones se dan, sí puede haber ahí un poquito de suerte, entre comillas, al principio, que te llamen o no te llamen, pero el continuar y el que sigas avanzando, lo de la suerte, no tanta, ¿eh? Hay que hacer las cosas bien para llamarla, ¿eh? O sea, si lo hacen mal, estoy seguro que muchas llamadas no hay. Así que es importante que aunque haya sido muy rápido, pues oye, mérito totalmente tuyo, ¿no? Vamos a entrar un poco más ahora en el tema. Aquí una cosa que nos gusta mucho en este podcast es hablar sobre todo de la etapa formativa, ¿no? Porque nos parece importantísima, más allá de que luego la élite... Yo siempre suelo decir que la élite, cuando llegamos al deporte profesional, hay muchos factores que influyen y que cambian muchísimo, ¿no? Y que para mí, esto es una apreciación totalmente personal, es otro deporte. Quiero decir, estamos en la etapa formativa, que es un deporte, y cuando llegamos a la élite es otro totalmente diferente, porque hay tantos factores que se añaden al baloncesto profesional que no están presentes, que hacen que muchas de las cosas que hacemos en la formación, pues sirvan para poco o más o menos cuando llegamos a la élite, ¿no? Pero partiendo de esta base, que es una apreciación totalmente personal, y que cualquiera me puede discutir y contradecir sin ningún problema. Pero ¿qué papel crees que tiene la preparación física y a qué nivel se ejerce dentro de las etapas formativas, ¿no? Que estamos hablando desde el pre-mini básquet en tercero de primaria que coge un balón por primera vez hasta los juniors, ¿no? Que, bueno, segundo año de junior ya pues empezamos a tener que plantearnos que vamos a pasar ya a senior y ahí empieza otra etapa muy diferente, ¿no? Pero ¿qué papel crees que tiene? Y yo entiendo que igual carencias, no lo sé, ¿eh? No sé cómo ves tú la situación actual. A mí, pues bueno, la preparación física en etapas formativas me parece crucial, me parece importantísimo. Y no porque sea mi ámbito, sino porque al final lo que tenemos que intentar es preparar el cuerpo de un jugador o jugadora para que aprenda a jugar, sobre todo al baloncesto, y poder evitar lesiones. Es decir, el objetivo principal es construir una base sólida, que sepan moverse, coordinarse, fuerza general, agilidad, un montón de capacidades. Para ello, ese tipo de capacidades se adquieren a través de la preparación física. No es solo levantar pesas, no es solo ir a un gimnasio, son más cosas a nivel coordinativo, a nivel de agilidad, a nivel de saber moverse, ¿no? Al principio, bueno, pues porque he tenido suerte y he estado como hemos hablado antes, ¿no? En la cantera de Movistar Estudiantes, y allí al principio lo que se hace es enseñarles a moverse en las categorías infantiles. Mucho de que llamamos habilidades de movimiento, coordinación, y un día a la semana lo dedicamos a temas de fuerza, eso en infantiles. Entonces, desde allí en Madrid lo tienen muy interiorizado el que tiene que haber un preparador físico en el equipo. Casi todos los clubes tenían en cantera un preparador físico para etapas infantiles, para etapas cadetes y para etapas junior. Entonces, para mí me parece importante y crucial. Sí, aquí porque no es tanto. No lo tenemos interiorizado. ¿Recuerdas que hemos hablado de que hay mucha gente, muchos chavales y chavalas que vienen del fútbol? Sí. Y que acaban en el baloncesto? Es que esto pasa bastante, ¿no? Entiendo que por una cuestión de masas, ¿no? Pues es, como decíamos, es muy fácil jugar a fútbol y luego ya cada uno cuando va evolucionando va viendo qué le gusta más y elige deporte y tal, ¿no? Hay mucha gente que cae en el baloncesto y una cosa que yo sí me he encontrado que tiene que ver con esto que tú estás contando es esta memoria muscular que generamos cuando practicamos un deporte, ¿no? La gente que viene del fútbol se mueve de una manera determinada cuando hace deporte, ejecuta las acciones, ¿no?, de propio deporte de una manera muy concreta. Y claro, le cambias de repente, que ya no usan los pies, que ahora es la mano, pero no solo las manos, es como pongo el cuerpo, como ajusto las caderas, como mis hombros, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Cuando estábamos en el grado universitario teníamos ese debate, ¿no?, de la especialización temprana. La especialización temprana quiere decir eso, que dedicamos o dirigimos ya al crío o a la cría a un deporte en concreto. Si al principio pueden desarrollar más deportes, pueden practicar más deportes, será mejor para ellos a nivel coordinativo, porque van a aprender cierto tipo de movimientos que igual un deporte solo no se los da. Y pueden implementarlo, en este caso, en ese deporte ya en un futuro.
Por esto creo que ahora, o sea, desde primero de primaria hasta tercero, incluso en etapas de escolares infantiles, no se permite la especialización. O sea, siempre está el tema de multiquirolac, ¿no? Desde bien pequeñitos te puedes apuntar, puedes hacer deporte, está para ti. O sea, tú puedes empezar a hacer deporte, pero haces muchas cosas. Y la especialización sí que es verdad que llega a tercero de primaria, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente, por experiencia personal incluso, que comienza jugando al fútbol, pues porque, hombre, al final todos mis amigos van a fútbol, pues todos a fútbol, ¿no? Y llega un momento en el que dices, oye, pues yo llevo 2 años jugando a fútbol y quiero probar otro deporte, ¿no? Esa gente que llega, ¿no? De haber estado 5 o 3 o 4 años jugando a fútbol, desde a nivel en mi casa hasta haber estado un par de años en multiquirolac, poniendo el foco en el fútbol y olvidándote un poquito más de los demás, que cuando llegan a elegir deporte, y sobre todo en baloncesto, es que yo lo he oído muchas veces, incluso más mayores, gente que ha estado y que llega al baloncesto con 14, 15 años. Y les ves, ¿no? Esos movimientos y ese tipo de cosas que son muy diferentes. Sí, yo tuve un compañero que llegó a los 14 años en primero de la ESO, en este caso, y este compañero mío, en 2 años, era muy bueno. Era muy bueno. En cuanto ya pilló los movimientos clave de baloncesto, luego él hacía otros movimientos y él era muy bueno. Era muy bueno. ¿Y cómo adaptamos? Hemos dicho que deberíamos de tener todos un preparador físico en todos los clubs, en todos los equipos. Debería tener alguien que dirija, ¿no? Que es una tarea pendiente. Igual que hablamos en el pasado con Marina, que nos hablaba de la parte psicológica, ¿no? Claro, que es importantísimo. Hombre, yo entiendo que con los presupuestos que se manejan muchas veces en muchos clubs, pues igual no es en lo primero que se piensa, ni en la psicóloga, ni en el psicólogo, ni en el preparador físico. Igual está más presente el preparador físico, ¿no? Pero es fundamental. ¿Cómo esa persona... Más que por el tema de la fuerza, por enseñar a mover a los jugadores o a las jugadoras. Más que por el tema de la fuerza. Que el tema de la fuerza también, El tema de la fuerza también tiene que ser importante, pero también tenemos que enseñar a moverse a los jugadores y a las jugadoras, porque muchas veces yo me doy cuenta y digo, ostras, estoy viendo un partido aquí de cantera, y digo, ostras, este jugador o esta jugadora nueva técnica de carrera tiene. Sí, se nos va a romper en breve, o lo que sea, y que luego no pasa, que por suerte no pasa, pero y por el bien del club no pasa, pero ostras, si nosotros si los clubes invirtiesen en tener por lo menos 1 a 2 horas a la semana a un preparador físico en cada uno de los equipos, el equipo mejoraría. El equipo mejoraría. Porque se van a parar y a colación de esto, ¿cuál crees que son, ¿no? Pues diferentes etapas, ¿no? Desde minibásquet o pre-minibásquet, pasando por infantil. ¿Qué diferencias tenemos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que trabajar a nivel físico? Pues empezando por los más peques, pues estoy poniendo aquí un reto del copón, pero así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser un poco la base de los más peques y las más peques hasta llegar a lo más arriba, ¿no? Los más mayores. Yo a los peques les dejaría jugar, y que aprendan a jugar y que se lo pasen bien. Ya me metería como nos metíamos allí en la experiencia que yo tengo a partir de infantiles, preinfantiles, infantiles. Y a partir de ahí sería pues, empezar con temas de autocargas, en cuanto a la fuerza, que se aprendan a mover, técnica de carrera. En cadetes ya metes más temas, bueno, más fuerza, más técnicas, pliometría. También les enseñas a moverse y luego ya en la época junior, que ya llevan con un preparador físico 6 años y más o menos ya deberían aprender o haber sabido a moverse, pues ahí ya me meto en cosas más técnicas. Más específicas de cada, incluso del puesto del jugador, ¿no? O jugadora. Tú necesitas esto, ¿no? Eso es. O sea, pasar de lo general y un poco aprender a que todo el mundo se mueva. Estableciendo pues, unos objetivos individuales para cada uno de ellos. Pues, bueno, más que nada porque ya saben. Bueno, ya han trabajado con un preparador físico durante 4 años. Entonces, pues bueno, ahí ya puedes empezar a hacer ya algo un poquito más específico, ¿no? Y ejercicios nuevos y, bueno, incluso a meter carga. O sea que vamos, por resumir un poco, empezamos con la etapa infantil. En la etapa infantil con tu propio peso, trabajo con tu propio peso de fuerza. Darle importancia a la fuerza.
al peso de autocargas. O sea, moverme, aprender a moverme y a partir de ahí trabajando un poco más, especializando mucho más en cada jugador según van creciendo en edad. Eso es. Correcto. ¿Y errores que tú observas habitualmente comunes de decir, estoy viendo que, como el ejemplo que me has puesto, ¿no? Jolín, la veo correr, digo, esta chica va a tener un problema en no sé dónde porque esto no puede, o sea, así no se puede correr, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Qué errores ves muy comunes? Pues mira, yo he visto a pocos entrenadores aquí, pero también es verdad porque nosotros entrenamos de las mañanas. Nosotros hacemos un entrenamiento entero de mañanas, entonces a la tarde dejamos libre a la cantera la instalación. Entonces, muchas veces yo a las tardes no estoy por aquí. Hay alguna tarde que sí, pues igual hacemos una sesión de tiro o una sesión de gimnasio con alguna jugadora o lo que sea. Este año en el club digo nosotros porque estoy dentro del club, ¿no? Entonces, al final, el club ha adquirido esa figura en cantera que era Markel Mendive, que estaba tanto con las nacionales como con las juniors. Yo creo que ya ha habido un cambio. A ver si el año que viene ya conseguimos del todo que haya también esa figura en cantera, en el cadete, perdón. Entonces, bueno, ir poco a poco metiendo esa importancia a los preparadores físicos yo creo que nos vendría bien. Errores. Pues no sabría qué decirte, porque no he visto a entrenadores entrenar lo que es el tema o ámbitos de preparación física. Yo creo que lo más importante, ya te digo, como te he dicho antes, enseñar a los jugadores o jugadoras a moverse. Eso para mí va a ser la clave. Correcto. Vale, vamos a ver un poco a consejos prácticos. ¿Vale? Ya siento no poder responder tanto. No, sí, claro. Yo aquí no estoy en el día a día viendo entrenamientos de cantera. Pero bueno, podemos hacernos una idea también que igual el principal error es que no hacemos demasiado trabajo físico. También pues porque en la actualidad también es verdad que yo no sé cómo andaréis ahí en Guernica, pero los espacios son un problema generalmente porque hay muchos equipos, cada vez hay más. Afortunadamente cada vez tenemos más jugadores y jugadoras que quieren practicar el baloncesto y ahora tenemos el problema de que cada vez tenemos el espacio es finito y los tiempos al final se acortan, hay clubes que entrenan en vez de 3 días solo 2 y claro, pues hay que dedicarle tiempo al físico, pues el problema es que muchos entrenadores pues deciden que igual no es tan importante. Claro. Ya estamos poniendo aquí el foco en el que sí lo es y sobre todo desde etapas infantiles que las autocargas y poder hacer trabajo físico con tu propio cuerpo es importante. Sí, yo es que tengo un hijo en esa edad y ahí estoy. Yo, antes de hablar contigo, ya está dando la turra con estas cosas. Ahí le tengo machacándole. No sé si me hace mucho caso, pero bueno. Vale, cosas que crees que son fáciles de implementar. O sea, que tú dirías, mira, esto no hay excusa. O sea, el dedicarle 10 minutos a hacer este tipo de ejercicios o media hora no sé qué, o a principio de temporada tal, o a mediados tal, cosas que crees que son fáciles de implementar, que no hay que saber mucho y que podríamos dar ese consejo, ¿no?, a todos los entrenadores que no disponen de una figura como tú en el club, por ejemplo. Bueno, pues rutinas básicas, al final, si no disponemos de ese tipo de conocimiento, yo me iría a rutinas básicas con autocargas. En cuanto a la fuerza, con autocargas. Y en cuanto a temas de aprender a moverse, si nosotros queremos enseñarles a los jugadores a moverse, pues pensamos en movimientos, pues en este caso específicos del baloncesto que les podamos ayudar. Ya sea, yo que sé, un close-out. Pues tengo que ir flexionar con las piernas, pasitos cortos o lo que queráis. Es decir, que esto creo que todos los entrenadores al principio en cantera solemos enseñarles sin tener un conocimiento, excesivo sobre la materia. Pero muchas veces lo que nos han ido enseñando a nosotros puede servir. En cuanto a técnicas de carrera, ya que lo que hablábamos antes, a saber correr, pues ahí ya creo que hay que tener un conocimiento para poder enseñarles. Pero bueno, ejercicios con las vallas, ejercicios con tema de skipping, talones al culo, este tipo de cosillas. A mí sí que es verdad que la técnica de carrera me parece algo bastante complejo de enseñar si no sabes. Es muy complejo. Hay que saber. A mí me parece, sobre todo porque hay que ir muy al detalle de muchas cosas. Y te tienes que fijar en muchas cosas a lo largo Yo la teoría me la sé, pero soy incapaz de transmitir esa información porque creo que hay tantos detalles
El ojo que ahí la puedes liar muy gorda, además. El ojo, en cuanto te digo el ojo, es decir, el ojo lo tienes que tener entrenado en este caso también. Que es lo que hacemos los preparadores físicos de vez en cuando. A la hora de movernos, ¿no? O a la hora de ver cómo se mueve una jugadora o lo que sea, ¿no? Es decir, el ojo tiene que estar entrenado para poder enseñar técnica de carrera. Entonces, por eso te digo, consejos básicos. Bueno, buena movilidad. Cualquier rutina de movilidad, a nada que hagas, por lo menos... Y vamos a YouTube, ponemos deporte, rutina de movilidad. Nos puede valer. Nos puede valer. Una rutina de movilidad. Para baloncesto, como sea vale. para... Vale. Nos vale. Es decir, a nada que se haga algo de movilidad, con que mejoren algo de movilidad, vale. Porque eso le va a dar al deportista, pues bueno, que sus articulaciones no estén tan rígidas. Y que bueno, pues él se pueda aprender a moverse. Por ejemplo, hay un problema muy común que es la movilidad de tobillo. Claro, una lesión muy recurrente además. Entonces, a nada que tengas un esguince, la movilidad se reduce. Entonces, si tú no sigues trabajando la movilidad de tobillo una vez casos con gomas, esguince, por ejemplo, y cosas así, pueden venir bien, ¿no? Con gomas elásticas y este tipo de cosas ayudan bastante, ¿no? Sí, sí. Se suele decir, ¿no? Mejor que nada. No, está claro. Lo ideal es tener a uno de vosotros en cada equipo y poder tirar de vosotros. Sí, sin hacer grandes barbaridades y grandes movimientos, pues sí, pero mejor. ¿Sabes cómo he aprendido yo este tipo de cosas de prevención de lesiones? Pues lesionándome toda la vida. Y acudiendo a profesionales, vas a profesionales, fisioterapeutas, y te dicen, a ver, animal, es que esto tienes... Es que esto incluso me ha pasado con mi propio hijo, ¿no? Ir a un fisioterapeuta... Pues Gorka Mendía, por ejemplo, que además es jugador de Sornocha. Borja Mendía, y decirme a mi hijo, oye, chaval, tus tobillos son de goma, macho. Tú ya tienes edad como ponerte a trabajártelos un poco, ¿no? Si no vas a estar todo el día lesionado. O sea, quiero decir, o trabajas un poco la musculatura y demás, y aprender de este tipo de personas que saben y que te enseñan y que tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues dices, cuando te lesionas 14 veces... Borja, en este caso, y no lo digo porque sea amigo mío, sabe mucho. Sí. Bueno, no sé por qué yo le llamo a Gorka. Fíjate. Además, muy fan, que este año le hemos estado viendo mucho ahí en el equipo. Joder, un año duro, Pues bueno. Luego también, a base de lo que me preguntabas, también el fomentar pues que haya una conciencia corporal y sobre la prevención de las lesiones. Es decir, yo te decía que la base yo te he dicho antes, la base es la fuerza. Para prevenir, la base es la fuerza y eso te va a hacer que puedas prevenir lesiones y que puedas optimizar tu rendimiento y que puedas mejorar en ciertas habilidades. Pero ya te digo, al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Y el prevenir lesiones y rutinas básicas y tal, si partimos de que la fuerza es la base, pues rutinas básicas de fuerza. Que creo que es un recurso más o menos sencillo de acceder para la gente que igual no somos especialistas y no sabemos, que puede ser YouTube, ¿no? Buscar y decir, bueno, a ver, cosas sencillas. Tarea básica de movilidad en baloncesto, o tareas físicas para trabajar la coordinación en baloncesto, cosas así. Sí, ya digo pero que lo ideal... No hace falta que nos vayamos al ejercicio más divertido, más, que nos llame al ojo. Es decir, cosas sencillas. Yo diría que cosas sencillas. Si no tenemos un preparador físico, no podemos acceder a un preparador físico, yo me diría cosas sencillas que podamos llegar a aprender. Vale, o sea que al final no tenemos ninguna varita mágica y tenemos que consultar a los expertos, lo primero. La preparación física no hay ninguna fórmula única. Es decir, cada individuo es... Cada persona es un mundo, claro. De diferente manera, es decir, su cuerpo funciona completamente diferente al que el tuyo puede ser completamente diferente al mío, por ejemplo. O una persona de mi edad, lo mismo, diferente, es decir, y esto es lo bueno al final del ser humano. A mí hay una cosa que me gusta mucho hacer, me gusta y porque creo que porque es totalmente necesario, ¿no? El calentamiento previo, ¿no? a la competición, al partido, de ese fin de semana, ¿no? Que ahí tenéis yo creo que es uno de los momentos de la competición donde vuestro trabajo se nota una barbaridad, ¿no? Por ese calentamiento, porque ves calentamientos en etapas formativas de un montón de equipos, cada uno o no hace nada a nivel sobre todo de activación, ¿no? De movilidad, que cogen un balón y echan a correr. Pues yo te diría que es de ambos.
¿Eh? Yo te diría que es de ambos, de entrenadores y preparadores físicos. Y bueno, yo hablo de lo mío, que de lo otro no, y que me parece fundamental y que alguna cosa, tú, entiendo que crees que esto es importante, ese momento, ¿no? De llegas de tu casa, llegas al campo, te cambias, dentro de una hora voy a jugar un partido intenso al nivel que te toque, a máximo o a mínimo, pero es tú vas a ir a rendir físicamente, se supone que al 100%, o sea, vas a dar todo de ti. Esos minutos que tenemos, que depende ya de, como has dicho tú, hay gente que le dedica 5 minutos, otros 10, otros 30 minutos, otros 40 y otros nada. Esto, ¿qué importancia tiene? Y ya si nos puedes dar 4 ejercicios que crees que son, no ejercicios específicos, sino un poco generales de la importancia y que deberían de estar en todas las activaciones y calentamientos. Mira, nosotros sé que yo te voy a explicar primero cómo lo hacemos nosotros, si quieres, y luego cómo lo haría yo en etapas formativas, más que nada para que veas que hay similitudes. ¿Vale? Nosotros, sí es verdad que llegamos bastante antes a los pabellones. Sí. Nosotros tenemos ahí una rutina y bueno, pues al final exigimos a la jugadora, pues por ejemplo, que esté 1 hora y media antes. Sí, no, a ver, yo he dicho un poco 45 minutos. Una hora está bien, es decir. En nivel profesional entiendo que hay otros tiempos, porque fíjate, yo hace poco he estado revisando un poco. Que si hay que vendar, que si se tienen que vendar, que si se tienen que cambiar, que si todo. Pues bueno, al final eso... He estado revisando un poco vídeos que hay por ahí, que tampoco te dan toda la información, pero por ejemplo, de la rutina de calentamiento, de activación y calentamiento de LeBron James en Los Ángeles Lakers. Bueno, eso ya es otra cosa. Vive allí. Es que vive allí. O sea, ya no es que venga 1 hora antes, es que lleva 4 horas allí en el estadio. Entonces, hay que adaptar un poco, ¿no? al contexto en el que estés y los medios que tengas. Efectivamente. Porque yo entiendo que habrá clubes que no se puedan permitir el ir 1 hora antes a un pabellón, porque, o sí, pero van y se encuentran que la pista está ocupada y que media hora antes de tu partido vas a poder disponer de esa pista. Porque pases de competición, claro, es lo habitual, además. Es que es lo habitual. Es lo habitual y es lo que ocurre. Es decir, que nosotros tenemos una realidad completamente diferente a lo que puede ser otro tipo de equipos. Por eso te digo, ahí, partiendo de esa raíz, si yo tuviese un equipo en etapas formativas, empezaría siempre con la movilidad, ya sea de suelo o moviéndonos, ¿vale? Es una manera en la que podemos utilizar ese tiempo que no estamos en pista, ¿vale? Es decir, si yo no dispongo de esa pista, ya me voy a poner en este escenario. Ahí podemos irnos, yo qué sé, en un vestuario, que yo lo he hecho, hacer la movilidad dentro de un vestuario, o en unas gradas, o fuera de pista si tienes ahí un huequito y al árbitro no le molesta, que de vez en cuando, si les molesta, te lo dicen, entonces te tienes que ir a la grada o a algún sitio en el que tengas que encontrar un espacio donde puedas hacerlo. A raíz de ahí, ya luego, pues, ejercicios de baloncesto, tiro, entradas, una rueda de tiro de 2x0 en el que se crean ahí conexiones, ya que sé, un bloqueo directo o un bloqueo indirecto, un bloqueo indirecto, perdona, no, un bloqueo directo o un mano a mano o una rueda de tiro también con un poco volver a movernos como nos vamos a mover durante el... Eso es. Eso es. Entonces, pues bueno, que lo hemos hecho todos. Luego la parte de tiro que habitualmente todos los equipos lo hacen, ¿no? El tiro libre y luego 2 o 3 tirando fuera y los demás reboteando. Y luego ya, pues al final, como suele ser casi todos los equipos, que acabamos en rueda de entradas. Sí, más emocional y más de entrar en el partido, ¿no? Y ese es un poco... al final, lo que yo le doy la importancia a la activación, en este caso, que me gusta llamar la activación, es que es una cosa de ambos, como te decía antes, porque hay ejercicios técnicos, tácticos, incluso de preparación física, aunque en mi caso yo siempre la lleve o me haga cargo de ella durante toda la temporada. Esto, a principio de temporada, nos sentamos el segundo entrenador y yo y la confeccionamos. Sí, porque también hay que saber, ¿no? ¿Qué quiere el coach? Cómo que tiene a las jugadoras, a qué nivel lo quiere tener, cuándo lo quiere tener, en qué momento de la temporada quiere estar arriba. ¿No? Ejemplo, aquí en un equipo profesional entiendo que va segundo entrenador, preparador físico, los psicólogos, pero el nutricionista, médicos, ¿no? Entiendo que ahí habrá un conjunto de factores, ¿no?
Entonces nos unimos todos al principio de temporada y solemos hacer una simulación en un entrenamiento de lo que va a ser la activación, para no llegar al primer partido de pretemporada e ir explicando y perder tiempo. Eso es. Entonces, al principio de la temporada, una parte del entreno la dedicamos a la simulación del entreno. Se explica brevemente lo que va a ser el ejercicio, no simulamos los 40, 50 minutos de activación, pero se explica las cosas. Y ya te digo, nosotros, por ejemplo, llegamos 1 hora y media antes, 75 minutos, las jugadoras ya están tirando. Dividimos el grupo en 2. Del 0 al 10 tiran y del 10 al no sé cuántos están fuera haciendo su rutina particular. Vale. Cambio. 60 minutos, dividimos de nuevo al grupo. Postes, exteriores. Exteriores están afuera haciendo conmigo unos ejercicios con gomas y movilidad y tal. Y luego, mientras que las interiores, y en ese momento las interiores están haciendo ejercicios técnicos específicos para interiores de tiro, con el segundo entrenador. Cambiamos al de 7 minutos y medio. Cuando quedan 45 minutos, entramos al vestuario. Una vez que salen del vestuario, que suele ser al de 30, quedan 30 para empezar, ahí hacen una movilidad conmigo y luego ya vamos con temas de básquet. Al minuto 22 y medio o así. Vale, y además esto está súper medido, ¿eh? Sí, entradas y luego un 2x0, unas conexiones que llamamos con un segundo esfuerzo, la presentación en el minuto 7, el tiro, la presentación en el minuto 7 y ya luego a correr. Importantísimo el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? O sea, sí. Cómo los diferentes ámbitos tienen que estar siempre conectados y que haya una persona, ¿no?, que sepa un poco y tenga el global, ¿no? Y bueno, pues en este caso el que manda es el entrenador principal y luego los demás ya estamos en un segundo escalón que es horizontal en cuanto a todos y todos tomamos nuestras decisiones en nuestro ámbito. Pues es los segundos a los entrenadores ayudantes en el tema de scouting y tal. Uh-huh. Yo en el mío de preparación física. Los fisios en el tema de recuperación. Los médicos en tema de, pues bueno, valoración de lesiones y, pues bueno, temas de sobre todo, pues doping y cosas de estas. Y luego, pues bueno, ya otros ámbitos. Nosotros no disponemos de mucho más. No tenemos... No, pero bueno, sí, que jolín, ya es más que la gran mayoría de los clubes aquí en Vizcaya. Pero estaría bien disponer de esas dos figuras estas, que pueden ser un nutricionista y una psicóloga, o nutricionistas y psicólogos, para poder mejorar el rendimiento y pues bueno, un poquillo todo. Pues ahí tenemos tareas pendientes. A ver si alguien nos escucha y toma nota y va apuntando, ¿no? Mira, esto es una pregunta que... mejorando la estructura a nivel que van pasando los años. Totalmente. A ver si, tenemos que copiar a lo que lo hacen muy bien por ahí y ir acogiendo esas cositas para nosotros. Mira, una pregunta que en los últimos años la estoy... A ver, bueno, ahora sigo jugando a baloncesto en Liga de Veteranos, pero bueno, en el momento en que yo jugaba digamos, de verdad, entre comillas, ahora me arrastro por el campo y era joven, había el tema de se hacían las preparaciones físicas de una manera muy concreta. Sí que es verdad que tampoco, quiero decir, había conciencia de la preparación física, o sea, eso existía igual que ahora, o sea, quiero decir, la importancia la tenía y mucha. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a la preparación física, no tanto a la prevención de lesiones, que no es lo mismo, pero sí a la preparación física, ¿no?, de nuestro rendimiento aeróbico y anaeróbico, todo el rato esto se hacía, pero hace unos pocos años, yo cuando volví al mundo del baloncesto empecé a descubrir nuevas corrientes y porque se basaban en investigaciones recientes sobre la preparación física, y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y en la que creo que todavía hay debate, y que hay preparadores físicos que lo están en un lado, hay como dos lados, me da la sensación, ahora tú me corriges, el tema de los estiramientos, ¿vale? El tema de ¿cuándo estiramos? Hay que estirar, se estira antes en la activación, después, cuando el músculo está caliente, cuando el músculo es frío, un día que no entrenes, un día que sí entrenes, este tipo de cosas, ¿no? Y si hay diferencias, una vez dicho todo esto, que ahora nos cuentas, en etapas formativas y profesionales, que entiendo que no muchas, pero bueno, ahora me cuentas tú. ¿Estirar para qué? Es decir, ¿estirar con qué objetivo? Si es mejorar la flexibilidad, bien.
si es mejorar la recuperación muscular, creo que igual me meto en un berenjenal. Es que aquí hay investigaciones científicas que dicen que no sirve para nada. Es decir, que no hay una evidencia científica que estirar te vaya a recuperar muscularmente. ¿Vale? Si es para mejorar la flexibilidad y lo que decíamos antes, aprender a moverse y autoconciencia de tu cuerpo, perfecto, sin problema. Hay jugadoras o jugadores que necesitan estirar porque lo han hecho toda su vida. Y es algo mental ya. Toda su vida. Y a nivel mental, para ellos es un momento el estiramiento es de relajación. Para ellos, pues bueno, pues perfecto, yo no tengo problema. Yo aquí hay jugadores que se quedan luego 15 minutos estirando tranquilamente o pasándose el roller o haciendo movilidad o lo que sea, porque a ellas les viene bien y les sienta bien. Yo no soy quien para quitarle ese hábito que ellas tienen. Porque si se lo quito, sé lo que va a ocurrir. En 2-3 días, como se lesione, me van a decir, es que no lo he hecho. No lo he hecho y tú me has dicho que no lo hiciese. Sí, no, sí. Yo soy de los que... Para que me señalen, prefiero, mira, si a ti te ha ido bien toda la vida y que llevas, yo qué sé, pues tenemos en este caso una jugadora de 8, con una trayectoria a nivel profesional de 8 años, que lo ha hecho durante 6 años de su carrera profesional, pues pero no crees, no tengo ni idea, pero tú, no, por lo que he podido leer, poco que he podido leer de gente que habla sobre el tema, habla de que la musculatura cuando está caliente, activada y ha estado teniendo un esfuerzo, por ejemplo, para recuperar después de un partido, inmediatamente después, antes de irse a la dicha, yo veo muchos equipos que se quedan ya no solo bajando pulsaciones, intentando volver antes de irme a la ducha, ¿no? Sino incluso estirando de una manera intensa. Yo he leído, igual que he leído a gente diciendo lo contrario, que no es que no sea bueno, es que es hasta perjudicial. Sí, puede serlo. Es decir, yo soy partidario de utilizar el roller más que estirar. ¿Vale? Un estiramiento, pasarte el roller de la manera que te lo vayas a pasar sin tener mucho conocimiento, algo va a hacer. Es lo que hablábamos antes de las prevenciones de lesiones, algo va a hacer. Pero estirar puede ocurrir que tú tengas una pequeña, una pequeña micro rotura, y esto se dice, que esto yo creo que me estoy metiendo en un terreno en los que los fisios van a saber más que yo. Pero puede ocurrir que, sí, por lo que tengo entendido, que no es la... Sí, que no es tu ámbito. ¿Vale? Entonces, por lo que tengo entendido en el tema de estirar, si tienes una pequeña micro rotura, igual lo puedes aumentar un poco más. Es decir, porque yo le he escuchado muchas veces a los médicos de mi club o de estudiantes, cuando teníamos una pequeña micro rotura, no estiréis. Lo primero que te decían, si tiene una pequeña molestia, un pequeño pinchazo, que no estire. Claro. Porque yo les llamaba. Yo en estudiantes le llamaba. Y me decía, que no estire. Que ni se te ocurra estirar, Javi. Vale, pues ya está. Entonces, sí, no, mi experiencia y lo que yo decía es que cuando me preguntan a mí como... ¿Hasta qué punto el tema de... Vuelvo a ir para atrás, el tema de la conciencia corporal? Claro, si yo no tengo conciencia corporal y me pongo a estirar porque tengo una pequeña molestia y esa pequeña molestia y es una micro rotura y estiro y la aumento, pues ya. No sé. Pero si te digo que a nivel de recuperar muscularmente, las investigaciones están diciendo que no hay evidencia científica. ¿Qué es lo mejor para la recuperación, por ejemplo, física, después de un partido, por ejemplo? Depresión, es decir, descanso, lo primero. Agua, es decir, hidratarte. Recuperar todos los líquidos que tú has ido perdiendo a lo largo de un partido. Además, pues bueno, ingesta de carbohidratos, que esto ya me estoy metiendo también en un ámbito de nutricionista, pero sí, nutricionista, pero claro, he tenido que aprender de ello porque nosotros no tenemos un nutricionista aquí. Entonces, se suele decir una ingesta de carbohidratos y bueno, pues nosotros hacemos baños con hielo, es decir, crioterapia. Masajes, en este caso, con los fisios, es decir, que les suelta la musculatura a los fisios. El roller que todo el mundo tenemos uno. Sí. Yo me he ido a un campeonato de España y he visto que todas las crías o todos los críos iban con su roller debajo del hombro y es algo que a los preparadores físicos eso nos encanta, el roller.
El roller Pues es estupendo, es algo bastante accesible a nivel económico y que está disponible yo creo en que en Decathlon, grandes almacenes deportivos en todos los lados. por Y desconocimiento, que yo no los compro en Decathlon, pero yo creo que en Decathlon los tienes por 15 euros. Sí hay. Hay en muchos sitios y bien económicos que se pueden adquirir. Y bueno, como dices tú, que bien o mal, sin tener mucha idea, pues algo harán, ¿no? Que me lo paso y... En una temporada ya lo amortizas. Sí, claramente. Sí. Es decir, bien o mal, yo no quiero decir bien o mal, algo harás. Es decir, con que hagas algo, vale. Es decir, ya estás haciendo bastante más de lo que no ibas a hacer. Efectivamente. Yo, mira, quería comentar antes el hecho de los estiramientos, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando jugaba con 16 años era, vamos, norma... A mí me gusta estirar, es decir, que yo acababa los partidos y me ponían a estirar ahí todos en círculo. Sí, que era una forma de estar, ¿no? De hacer equipo y de trabajar un poco juntos. Pero sí que es verdad que cuando yo he ido a masajistas, fisioterapeutas y personas más, me dicen, a ver, el estiramiento en sí, efectivamente me coinciden un poco contigo, no va a hacer mal a nadie. Si lo haces un lunes, no tienes entrenamiento, vienes aquí, estiramos, trabajamos un poco la elasticidad, un poco de activación mecánica, ¿no? De tu cuerpo, de demás, movimientos, estupendo. Pero sí que pues no te lo aconsejan en el momento de músculo caliente, trabajo intenso y demás. Y yo en mi vida pues suelo aplicar a mis jugadores con como te decía antes, ¿no? Pues voy escuchando un poco a los que sabéis y voy intentando quedarme con lo que creo además que tiene más sentido común, y más lógica, que luego estaré equivocado y no lo sé, pero bueno, intento seguir esos consejos, ¿no? Y creo que desde aquí podemos dar ¿no? Ese un poco, ese conocimiento. Tuve las dos opciones, ¿no? En cadete, yo recuerdo que acabamos el partido, cadete y junior de primer año, acabamos el partido, nos poníamos a estirar, y vino otro entrenador en junior de segundo año que era todo lo contrario, que nos decía, no estiréis, pero cuando lleguéis a casa estiráis tranquilamente cuando el músculo esté frío. Claro, él nos mandaba por WhatsApp, ¿habéis estirado? Sí, claro, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Hay que tener un poco también de decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? Claro. Había gente que sí lo hacía. Había gente que yo recuerdo que sí lo hacía. Yo alguna vez lo hice. Pero bueno. Una vez que yo he ido estudiando y aprendiendo, pues bueno, ya me he dado cuenta que igual debería haberlo hecho. Oye, estas son cosas que se me ocurren a mí, ¿eh? O sea, ahora mismo que le decimos a la gente, tenemos una escaleta, nos preparamos un poco todo, pero aquí en la conversación van surgiendo cosas y yo voy preguntando porque se me van ocurriendo. ¿Tenemos algún lugar? Ya hemos dicho que YouTube puede ser un lugar de ir recopilando un poquito de alguna cosa muy básica, que esto quede claro, activaciones básicas, pero ¿hay algún recurso más que podemos usar o no hay nada? ¿No? Porque igual estamos dando pistas a alguien, oye, mira, que aquí podéis adquirir, ¿no? Yo a día de hoy no sé si hay algún libro así que sea de referencia para gente que no tenga conocimientos dentro de la preparación física, porque la mayoría de ellos que yo he leído te hablan también a nivel fisiológico, entonces claro, esos pueden ser un poquito más densos, como quien dice. Pero yo creo que hay varios podcasts a nivel de preparación física que son interesantes y suelen hablar sobre temas, sobre todo preparadores físicos en cantera. Yo no sé si de ahí alguien podría llegar a sacar alguna idea que pueda utilizar para ellos o tal. Y luego también, como hemos dicho, YouTube podría ser una opción. Y alguna página web. Que ahora mismo no... Bueno, ya investigamos un poco y si sabemos de alguna la pondremos. Si sabemos de alguna, te la mando y así la ponemos en la descripción. Y hay una cosa que me parece que lo ha repetido durante toda la charla que hemos estado hablando aquí, que me ha llamado mucho la atención porque creo que le das un valor importante y me he quedado con ello, me lo he apuntado mentalmente, que es la conciencia corporal. Sí. ¿Cómo hacemos o cómo entrenamos esa parte de nuestro, ¿no? De decir, es que esto yo es una cosa que lo digo mucho a mis equipos en la parte más del baloncesto, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio o una tarea, algo muy concreto, ¿no? Que es muy repetitivo y demás, y muchas veces ese ejercicio puede ser aburrido, entre comillas, ¿no? Porque al final estamos haciendo básquet y estamos aquí porque nos gusta, ¿no? Pero que es muy
repetitivo y puede ser un poco monótono, la importancia que tiene yo lo suelo decir, poned el foco en lo que estáis haciendo. Quiero decir, si tengo que hacer un tiro libre y estamos poniendo el trabajo de ese momento en la técnica del tiro libre, ¿no? Ser un poco conscientes de cómo estamos en este momento en el campo, cómo sentimos nuestros propios pies, cómo la energía tiene que transmitirse desde el dedo gordo del pie, tiene que subir por nuestro cuerpo según vamos. Ese tipo de cosas y la importancia que tiene de ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar esta información al jugador o jugadora que tiene que ser consciente en todo momento de lo que está haciendo, ¿no? Eso es. Va por ahí. Pero también va por otro ámbito que a mí me gustaría también recalcar, que es el que el jugador sepa cómo funciona su cuerpo. Es decir, muchas veces, o jugadora, ya a alto rendimiento más o menos ellas te dicen, oye, a mí me viene bien esto porque me va bien y me funciona. Vale. En cantera, no muchas veces, es decir, el jugador va, viene, entrena y ya está. Y pues bueno, pues ha pasado. Pero hay un momento que yo creo que tenemos que empezar a enseñarlos, a formarlos en esto os va a ir bien, este tipo de cosas os van a ir bien para vuestro cuerpo, ¿no? Es decir, que tomen una conciencia corporal sobre lo que ellos quieran o no quieran. A ver cómo te lo puedo... Necesitan. Sí, necesito. Que tú eres consciente por tu experiencia que esto os va a venir bien y que tenéis que saber cómo funciona. Eso es. Cómo funciona vuestro hombro, cómo funciona vuestro cadera, por qué es mejor a nivel, ¿no?, interno que hagas esto, hagas lo otro, ¿no? Que seas consciente de la repercusión que tiene. ¿Vale? Poner el foco en lo que estamos haciendo y ser muy conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo para que en esas dos partes seamos lo más eficientes posibles, ¿no? Y evitemos lesiones. Aquí también podríamos ya entrar en otro debate, pero espero que no entremos, que el cuerpo y mente están relacionados. Es decir, nuestra mente ayuda a que nuestro cuerpo se mueva y el cuerpo ayuda a que nuestra cabeza vaya de otra manera. Sí, y además, y podría decir más, que emocionalmente influye directamente. Esto hay evidencias científicas que lo dicen, ¿eh? Nosotros encontrarnos mal mentalmente produce enfermedades. O sea, esto es así. Primero las mentales, pero luego más incluso físicas. O sea, que está todo conectado y creo que poco debate hay aquí. Quiero decir que yo a tope contigo, que igual hay gente que dice que no. Es decir, que dentro de estas líneas que tenemos aquí detrás, que yo tengo aquí detrás, ambas son necesarias. Es decir, y ambas son necesarias para poder jugar a esto. Sí, dedicarte. Ya no digo llegar al alto rendimiento. Ya no digo no. para poder jugar. Y poder pasártelo bien. Y ahí has dado la clave. Ahí creo que has dado la clave. Hay que tener conciencia de tu propio cuerpo, un estado emocional correcto y además fuerte, yo creo que para jugar a este deporte. Saber salir de los baches, resiliencia total, para poder jugar y divertirte. Para poder jugar y divertirte. Ya no es que compitas, es divertirte, porque hay muchos jugadores y jugadoras, sobre todo en formación, y entiendo que profesional habrá menos porque están más preparados, pero también los habrá, en que 2 acciones malas le saquen del partido. Bastantes. Esto en formación es todos los días y en todos los equipos y a todas horas. 2, 3, y claro, aquí el trabajo creo que es y tener la capacidad de decir, tengo que darle la vuelta a esto y tengo que seguir compitiendo, porque te vas del partido, se acabó. Y yo lo digo con 48 años que voy a cumplir, en nada, que siendo jugador, otra vez que me vuelvo a sentir jugador esta temporada, estando muchos años como entrenador y volver a la cancha y darte cuenta lo difícil que es cuando te salen mal las cosas, con la cabeza que se supone que ya tengo, con la edad que tengo, ¿no? Y las vivencias que ya se supone que esto no es real, que la experiencia te da un grado, pero el deporte, cuando vuelves a jugar y sentirte que el árbitro no pita lo que tú crees que es, que te han pegado y no lo pitan y que no te salen y volver a ser eficiente en el campo, es difícil, es muy difícil. O sea, imagínate un chaval o una chavala de 14 años. Yo lo digo más que nada al final, el tema de divertirse, porque yo me dedico a ello y es mi trabajo a día de hoy. Y espero que sea durante mucho tiempo mi trabajo, ¿no? Pero muchos de los que nos estén escuchando, es su hobby, es su modo de pasar el tiempo, es su modo de diversión y no es necesario que se lleven malos momentos o que se enfaden o lo que sea, porque al final
lo que estamos intentando hacer es pasárnoslo bien y disfrutar con nuestros amigos, con nuestras amigas o con quien sea. Entonces, por eso digo que es importante el tema del disfrute, ¿no? Está claro, me parece fundamental lo de divertirse. Es que creo que ya has dado en la clave. Bueno, ya llevamos un ratito aquí hablando, me parece que no, pero llevamos más de una hora. Y ahora tengo un test rápido para que me contestes pim pam pum. 4 preguntitas rápidas para conocerte también un poco más y para consejos de un profesional, que esto siempre nos viene bien a todos. Te hablo de tu ámbito como de otros, ¿eh? O sea, aquí va de todo, ¿vale? Yo te suelto aquí y tú me vas diciendo. A ver, de tu ámbito, un ejercicio favorito al que tú no renuncias nunca y con el que te gusta siempre que esté presente en tus entrenamientos. Por lo menos una vez por semana un juego competitivo en el que las jugadoras también se diviertan y tengan ese momento de desconexión de lo que no sea baloncesto. Me encanta tu respuesta. Totalmente a favor de lo que acabas de decir. De vez en cuando me sale mal, ¿eh? Como luego bueno, sí. Es que toca, pero que de vez en cuando también me sale mal. Esto no es garantía de éxito, pero que está bien. A mí me parece guay. Yo coincido contigo ahí, ¿eh? Una anécdota divertida que hayas tenido en el vestuario, porque, a ver, anécdotas divertidas tenemos todos y todas en nuestros equipos, pero es más complicado conocerlas de los equipos profesionales. Eso mola mucho. Divertida y que se pueda contar. Eso, que se pueda contar. Que se pueda contar, sí. Y te la voy a contar. Y va a ser del ámbito de Sornocha, porque fue la temporada 2021, que fue un año, pues bueno, en el que estábamos encerrados y los jugadores pues venían también a pasárselo bien, aparte de que era su trabajo. Y yo, pues mira, también tiene relación con lo que te he dicho antes. Era a través de un juego. Yo hice un juego con picas y salí un poco mal, pero al final todos nos acabamos riendo. Porque vimos a un jugador de 2'10" con una pica corriendo por todo el campo como loco, como él solo. Yo creo que la cabeza le hizo cortocircuito y nos reímos todos. Hasta que Mikel me dijo, ¿lo paras o lo paras? Pues te acabó mal. Pues lo paramos. Y fue gracioso, ese momento fue gracioso. La verdad es que cuando ves mira, yo sí tengo que decir que ese vestuario o ese equipo me dio muchas anécdotas graciosas y me lo pasé muy bien con ellos. Qué importante. Todos, yo me lo he pasado con todos bien, pero sobre todo ese equipo es que eran muy tontos. Eran todos muy tontos. Está guay eso, ¿eh? El poder decir que tengo compañeros de trabajo, jugadores, cuerpo técnico, no sé qué tal, que son muy tontos, a mí ya me dice que hay un buen rollo estupendo. Eso, para mí, cuando alguien me dice es que son muy tontos, fan. Yo quiero ser otro tonto de esos porque ese equipo funciona. Además, esos equipos suelen funcionar. Esos equipos suelen funcionar. Funcionó. Claro que funcionó. Venga, un referente en el mundo del deporte. No tiene por qué ser preparador físico, puede ser cualquiera, ¿eh? Me gustaría un preparador físico también, ¿eh? O alguien que tengas por ahí, ¿no? Vale, pues mira, más que uno solo, porque tengo varios, me gustaría nombrarte en varias categorías varios. Vale, venga, dale. De entrenador te voy a poner a Carlos Arjonilla, Mariano Arasa y Lucas Fernández por cómo gestionan todos ellos el grupo. Qué importante eso, ¿eh? Saber gestionar el grupo, ¿eh? Me encanta esa parte del trabajo de entrenador y tengo mucho que aprender. Como entrenadores ayudantes, un montón. Yo he aprendido un montón de todos con los que he formado parte. Es decir, pues te puedo decir Frankil, que está ahora, que sabe un montón de táctica, es una pasada lo que sabe. Pablo Jiménez, que estuve con él en Estudiantes. Martín, estuve también con él en Estudiantes. Pues una locura. A nivel de preparación física, Arnau Moreno, que fue el que me enseñó mucho la época de Estudiantes porque era mi jefe y al final, pues me dio mucho, pues compartió conmigo su conocimiento y que eso es, joder, qué valor, hay que darle mucho valor a eso, de todos los ámbitos. Qué guay tener a alguien que quiera compartir, eso me parece fundamental. Que por eso hacemos un poco este podcast, para intentar compartir con la gente por lo que podamos extraer un poco de todos vosotros. En ese ámbito también puedo meter a Alberto Ramón, que es gran amigo mío y pues coincidí con él en la época de Estudiantes, que me hizo ser mejor porque le tuve al principio de prácticas y me preguntaba mucho. Uh-huh. Y luego ya a nivel de fisios me quedo con uno que es Antonio Suárez, que era un crack. Y es un crack a día de hoy, que está en Madrid y pues bueno.
Sí, con todos ellos he compartido, ¿Y jugadora que admires, aunque no lo conozcas? Mira, jugador, pues te voy a decir a Borja Mendía, porque aparte de ser gran amigo mío, también me enseñó mucho en la época de Sornocha en temas de, oye, Javi, pues a los jugadores nos gusta ir por aquí, la preparación física solemos hacer esto, porque al principio era nuevo. Claro. Era nuevo y yo me enfrentaba a aquello. Yo recuerdo, pues, la primera vez que les hablé a todos, yo intenté hacerlo en inglés y mi inglés era nefasto. Y me vino Borja por detrás y dijo, cállate, ya te traduzco yo, que Entonces, pues bueno, a Borja le tengo mucho cariño. Qué bien. Le etiquetaremos aquí. Jugadoras, pues muchas de las que han pasado este año por aquí les tengo también bastante. Qué bien. Qué bueno, poder trabajar con gente a la que admiras, es terrible eso, es un regalo. Vale, ahí saliéndonos un poco del deporte, una canción que no puede faltar. ¿Tú eres de poner música en los entrenamientos? En las sesiones de gimnasio, sí. Sí, ¿no? ¿Y qué no falta nunca? ¿Qué canción no falta? Pues mira, tenemos una playlist hecha por ellas. Vale. Buah, así que ahí habrá de todo. Si Lucas entera me mata, porque me dice que ponga mi música, pero la playlist es de ellas. Y a mí no me importa poner su música. Pero cuando tengo que poner yo, pues últimamente estoy escuchando música indie, estilo Sinova, Art de Bogotá o este tipo de música. Y una canción que no puede faltar en una playlist de entrenamiento, que es la que yo utilizo para mi gimnasio, es La sonrisa intacta de Sinova. No la conozco, pero la voy a apuntar aquí para luego escucharla y la pondremos en la cajita de descripción de YouTube para que la gente la busque y la escuche, que está muy bien. Vale, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante interesante a un poco el mundo de la preparación física, la importancia que tiene, igual que otros ámbitos del baloncesto, y que, joder, todo está presente, ¿no? La psicología siempre, claro, pero es que la preparación física, la movilidad, la elasticidad, todo este tipo de cosas tan importantes en el deporte, ¿no? ¿Cuál? Y la fuerza. Y la fuerza que... Yo ya he dicho que es la base para mí. Nos vamos a poner ahí la fuerza como tal, el podcast. Hoy vamos a tener a Javier, la fuerza. Importancia. Haremos ahí unas cuantas publicaciones en redes sociales para que se vea la importancia que tiene, ¿no? No sé, yo me quedo satisfecho. Si tienes algo que contarnos más, algo que quieras transmitirnos, algo que quieras decirnos, no, pues tu espacio. No sé cuándo se publicará esto, pero espero que después de cuando se pueda llegar a anunciar mi renovación, que creo que ya va a ser en breve. Sí, entonces, bueno, pues invitar a la gente que venga a Maloste la temporada que viene, que esperemos que sea una temporada bonita también como esta, como la anterior, y nada, y también invitar a la gente al congreso que pueda haber, que se acerquen o que vean o que se interesen, pues el congreso que va a haber en Bilbao el 20 al 21 de junio. Pues todo eso lo vamos a poner aquí. Yo creo que a todos, pues bueno, agradeceros a vosotros pues por invitarme aquí, a este espacio tan No, nosotros encantadísimos. Ojalá más veces, a ver si podemos grabar alguna cosa más antes de que acabe esta temporada y llegue el verano, que ahí desconectaremos un poco. Pero agradeceros todo este tiempo y todos estos consejos que a la gente que no conocemos y no sabemos y tenemos muchas ganas de aprender sobre el baloncesto, nos viene maravillosamente bien, porque hay mucha gente que nos pregunta, mucha gente que nos pregunta cosas y nos sugiere ¿por qué no traéis a tal? O ¿por qué no hacemos tal? O sea que teneros es una bendición y nada, agradeceros todo el tiempo que dedicáis a divulgar lo que sabéis de una manera tan abierta. Y nada, pues esperemos verte pronto. A ver si coincidimos algún día y charlamos un poco más. Sin problema. Y nada, invitar a la gente que nos ponga ahí en los comentarios a ver qué campo estamos. A ver si el próximo, mira, qué sitio más bonito. He tenido la suerte, la verdad es que no he podido jugar nunca como jugador ahí. Porque... Yo tampoco. Pero sí que es verdad que como entrenador ya he ido unas cuantas veces y es uno de los campos referentes en Euskadi sin ninguna duda. Yo tampoco he podido jugar aquí, yo tampoco como jugador. Qué pena, Qué pena. Bueno, en la Casilla sí, por ejemplo. En la Casilla sí. Sí, yo en la Casilla ya he jugado unas cuantas veces. En la Casilla hay Unamuno muchas, claro. Yo es que soy de mucho antes. Y Unamuno no existía, no te digo más. Así que, pues nada, muchas gracias Javi, por pasar este ratito y charlando.
Y nada, nos vemos pronto, espero. Eso es. Gracias, nos vemos. Cuando queráis. Hasta luego. Tiempo muerto. Uchartea. Un espacio de Visaski para el análisis y la reflexión. Balón al aire y empezamos.